Buenos días, gracias a todos por asistir. Es un placer, la verdad, estar con vosotros y poder llegar desde el centro de la península a Galicia, una tierra que queremos todos los españoles y que disfruto mucho en verano. Y nada, lo que vamos a hacer es, voy a preparar, he preparado un taller de ciberseguridad y privacidad en la información, ¿vale? Sobre todo orientado a turismo y vamos a ver, como le he comentado anteriormente a Marcos, hay un panel Canva que hemos estado preparando desde el despacho y de esa manera os lo haremos llegar para que de forma visual podáis ver como organización en qué estáis cumpliendo y en qué no. Entonces, el objetivo sobre todo de la presentación es, esperar que voy a cerrar aquí el chat, que si no, no veo toda la pantalla. ¿Vale? Vamos a ver, como decíamos, ese diseño de ese panel Canva y esa seguridad del entorno online. También por una parte que hemos detectado en formaciones que hemos hecho previas de cumplimiento normativo en tema de protección de datos y de privacidad. Va a ser una de las partes que también toquemos y profundicemos, puesto que no olvidemos que como empresas, tanto pyme, autónomo, freelance, cualquier persona tiene que cumplir en el entorno de protección de datos. Y entiendo que todos vosotros, a través de vuestro negocio, tenéis implementado mínimamente una página web en la cual ese potencial cliente os contacta a través de ella y entonces debéis de cumplir obligatoriamente con la normativa de protección de datos que también engloba el tema de seguridad de la información, brechas de privacidad y brechas de seguridad. Vamos a ver también ese entorno, todo desde una vista, desde un punto de vista totalmente práctico, sin requerir un conocimiento técnico y que seáis vosotros los que podáis anticipar ese cambio. ¿Vale? Aquí os dejo una pantalla con un poquito de texto descriptivo de lo que va a consistir este taller. No nos vamos a poner a leerla, la tenéis vosotros porque este material se os va a entregar luego para que veáis ese tema y sobre todo vamos a hacer ese DAFO, ese análisis de riesgo dentro de la organización de qué debilidades tenemos en seguridad de la información, en cumplimiento normativo, a qué amenaza nos estamos enfrentando, porque cada organización tendréis las vuestras específicas, qué estamos haciendo bien, o sea, qué fortalezas tenemos y qué estamos bien y qué nos queda por hacer, qué podemos hacer en esta proactividad en seguridad de la información y, como dice el Reglamento de Protección de Datos, en principio de accountability, que es anticiparte al riesgo. Ahora, la normativa española en protección de datos, lo vamos a ver, está basada en el Reglamento de Protección de Datos que empezó en el año 2018 y ha venido a revolucionar gran parte del tema de la privacidad y hacernos a los ciudadanos de Unión Europea más fuerte ante estas empresas nacionales mundiales que tipo, ¿cómo se llama? Las Big Four, tanto Amazon, Google, Facebook o Apple, son empresas muy grandes con muchos volúmenes de datos y gracias al reglamento podemos ser los ciudadanos europeos en esa máxima protección ante ellos, ya que un país ante estas empresas tan grandes al final se nos queda un poquito pequeñito. Y de esta manera el reglamento viene a regularizar en torno a la Unión Europea qué es lo que se tiene que hacer absolutamente todas las organizaciones y a partir de ahí, de forma específica, cada Estado puede legislar su propia ley de protección de datos, pero siempre cumpliendo todo aquello que el reglamento exige y obliga. Bueno, este es el panel que os quería presentar, ya lo tenéis aquí, se os va a hacer llegar en formato PDF para que vosotros podáis trabajarlo y de esta manera, a través de este panel, vamos a ver lo que decíamos, ese análisis de riesgos, sobre todo del entorno digital de nuestras organizaciones. Ahora está muy de moda todos este tipo de paneles visuales y nos va a ayudar a ver desde un solo formato, desde un solo modelo de Canva, tener opciones de escribir o imprimirlo y poner POSIT y ver qué tenemos pendiente por hacer, qué estamos haciendo bien, qué nos queda por hacer y ver en qué estamos cumpliendo. Al acabar la clase, en las últimas presentaciones, vamos a dar parte de este panel cumplimentado con todo aquello que hemos ido viendo a lo largo del webinario. Pero claramente lo suyo es que este panel lo trabajéis vosotros
con vuestra formación específica. Con lo cual, si tenéis boli y papel, pues bueno, podéis ir tomando nota de todo aquello que yo vaya contando de forma genérica, realmente qué es lo que os afecta a vosotros como empresa y organización. ¿Vale? Empezamos por la parte superior izquierda. Vamos a ver en esa primera columna rápidamente información pública muy interesante, datos personales, información confidencial de empresa, secreta a lo mejor se queda fuera de este sector y borrado de información de forma segura. No solo por tema de ciberseguridad, sino porque en cumplimiento normativo y protección de datos, la agencia nos obliga a hacer borrado seguro de información que almacena en datos personales. Y eso lo vamos a ver, ¿vale? Vamos a ver también accesos a equipos, contrato de confidencialidad, amenazas, políticas de uso de dispositivos, muy interesante en organizaciones como la vuestra, en el cual puede haber un ordenador público para todos esos trabajos, un ordenador corporativo, este ordenador de recepción, en el cual no existe esa regulación, o vamos a ver qué vulnerabilidades puede tener ese equipo que utilizan varios componentes de nuestro equipo. Todo eso, para evitar improvisaciones, vamos a ver cómo regularlo y de esa manera minimizar cualquier riesgo de información. Porque no olvidéis que de nada vale que vosotros ahora os empapéis en esta jornada si no transmitís ese conocimiento que habéis obtenido a todos los componentes de vuestra organización. Con lo cual es muy, muy interesante el tema de formación. En esos dailies, en esas reuniones que se hacen con el equipo, nunca está de más, de forma rutinaria, incorporar algún tipo de tema de seguridad, de privacidad de la información, de ataques, el decir, pues me ha llegado un correo de phishing, de un posible que tengo un paquete en la aduana o de correos que tengo un paquete. ¿Por qué? Porque todo eso nos va a ayudar como organización primero a que detectemos que efectivamente somos vulnerables y que hay mucha gente detrás intentando sacar información nuestra y posteriormente nos va a tener a todos alertas en ese sentido. Y a lo mejor lo que para un compañero hubiera podido caer en ese engaño, si lo hemos hablado o lo hemos verbalizado antes en esas reuniones, en esos dailies que hacemos con el equipo, será una manera más de incorporar esta cultura que se denomina de ciberseguridad, donde en un porcentaje altísimo el que falla normalmente siempre es el usuario, el que hace el clic en ese correo electrónico, el que da esa información porque le engañan a esa persona con ese ataque de ingeniería social, haciéndose pasar por otra persona. Todo eso lo vamos a ver a lo largo de la presentación. Bueno, arrancar aquí una noticia del diario de Sevilla. El sector turístico son de los que ahora están empezando a digitalizarse y efectivamente no es otra manera de que es un sector muy goloso también para los cibercriminales. Esta noticia la dijo Pedro Pablo, que es el CEO de ElevenPath, es la empresa de Telefónica de ciberseguridad. Conoceréis a uno de sus máximos responsables, el hacker Chemaloso, el que lleva el gorrito, pues esta es la empresa ElevenPath. Bueno, y también quiero deciros que estoy súper orgulloso porque a partir de septiembre pasé a formar parte como la figura que tienen en ElevenPath de CSE, que es Chief Security Envoy, como un embajador de ciberseguridad, que lo que el ElevenPath nos hace es que nos va posicionando en charlas en organizaciones para difundir cultura de ciberseguridad a través también de su marca de ElevenPath. Y bueno, claramente deciros, no existe la ciberseguridad 100%. Hablando de Telefónica, vimos que hace unos años tuvieron un ataque de ransomware, de cifrado de ficheros de sus equipos informáticos y como una gran organización y muy mentalizada en esos temas, fueron capaces de reponerse en cuestión de horas de ese ataque. Pero no la pyme y no la pequeña empresa tiene esas capacidades de inversión en temas de ciberseguridad, con lo cual hay que prevenir para poder recuperarte en caso de sufrir cualquier ataque. Es un concepto que yo denomino ciberresiliencia, que es la capacidad que tiene la empresa, la capacidad que tenéis vosotros de recuperar el sistema de información en caso de sufrir cualquier tipo de ataque o brecha de seguridad o de ciberseguridad. ¿Vale? Y eso vamos a verlo. ¿Para qué nos vale? Nos vale para que si un día el ordenador no funciona, ver qué es lo que tenemos que hacer con esa información. Si se nos han cifrado los ficheros, vamos a ver cómo tenemos que actuar en ese caso. Si hemos sufrido cualquier brecha de privacidad, vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer ante la Agencia Española de Protección de Datos de esa comunicación.
Si todo eso lo tenemos definido en metodologías de forma previa a cualquier tipo de ataque, porque hemos hecho nuestro DAFO y vemos nuestras debilidades, a partir de ahí, detectando esas debilidades, vamos a ser capaces de reponernos en el mínimo plazo de tiempo y con la mínima pérdida de información. Algo muy interesante que en el mundo digital hay que tener siempre en cuenta. El tema de la parte digital de cualquier empresa siempre tiene que estar en la casilla de importante, porque si lo tenemos siempre de presente, evitaremos que un día sea lo urgente, porque todos sabemos que si un día en cierto negocio, si los sistemas no funcionan, podríamos tener un problema para seguir trabajando. Entonces, ese tema, si lo tenemos regulado y lo tenemos, hemos implementado metodologías de forma previa, hemos hecho ese plan de contingencia, de continuidad de negocio, qué pasará si sucede tal cosa, nos va a ayudar a recuperar esa información de manera muy rápida. Y yo, sabiendo que vosotros dais servicio turístico, no os puedo exigir que el tema digital sea vuestra prioridad. Sería absurdo el pensar que ahora vosotros os vais a volcar en este asunto. Pero sí os voy a exigir lo que se denomina el principio de Pareto, que a mí me gusta mucho utilizarlo. Es con un 20 de esfuerzo en el entorno digital, vamos a conseguir un 80 de seguridad. O sea, vamos a pedir un poquito de trabajo, porque si no al final sería absurdo, no iríamos a ningún sitio, pero con un pequeño esfuerzo vamos a posicionarnos por encima de la media de cualquier organización y vamos a llegar a alcanzar o intentar llegar a alcanzar ese 80 de seguridad de la información, con un pequeño esfuerzo y con medidas que vamos a ir viendo a lo largo de la presentación. Por dar algún dato estadístico, vemos que sigue siendo la estafa, el fraude informático, el delito más usual, ya llega casi a los 200.000 delitos en el año 2019 y veis cómo la escala ha sido totalmente al alza. ¿Por qué? ¿Por qué es el fraude informático el delito estrella? Bueno, claramente porque lo que el ciberdelincuente quiere es un lucro económico. Entonces, qué mejor que hacer esa estafa, ese cargo en cuenta innecesario, esa suplantación de identidad donde cambian la cuenta bancaria de esa factura que hemos enviado a ese cliente y con ese cambio de factura al final recibe la información, el abono, otra tercera persona y a partir de que recibe ese dinero en esa cuenta, ese dinero se evapora. Y si nos vamos a un entorno globalizado en el que el ciberdelincuente no tiene por qué estar en territorio español, sino puede actuar de cualquier parte del mundo, tenemos un problema, porque todo lo que toca internacionalización es muy difícil de poder investigar y tener esa agilidad las autoridades para poder seguir luchando con ese tema. Por lo tanto, la primera opción que hay, ¿cuál es? Claramente es prevención, es tomar las medidas vosotros como empresa de forma previa para evitar caer en este tipo de engaños. Y con lo que vamos a ver, os aseguro que estaremos a un nivel de 80% de seguridad acorde a la información y los riesgos que podréis tener. Importante, primera casilla del panel Canva. Vamos a trabajar información pública de nuestra empresa. Algo que parece que no tiene ninguna importancia, pero para mí tiene muchísima. ¿Por qué? Porque esta información que estamos dando, esta información es pública, la pueden ver nosotros, la puede ver cualquiera e incluso la puede obtener un robot lanzado a que busque páginas con dominio.es, por ejemplo, o páginas con cualquier tipo de expertise, se lanza cualquier tipo de script que lo que hace es que se lanza y nos recupera números de teléfono, correos electrónicos, lugar de dónde está nuestro negocio, porque es información pública que tenemos en nuestra web. ¿Por qué? Porque queremos que nuestros clientes también la sepan. Pero a la vez que lo saben nuestros clientes, la saben también los ciberdelincuentes. El problema es que con esa información incluso podrían, tienen la primera forma de contacto para llegar a nosotros. Interesante. Teléfono. No es la primera vez que detectamos que el teléfono que se tiene en una pequeña pyme es el teléfono personal de la persona que está detrás de ese negocio. Bajo mi punto de vista, eso es un riesgo bastante importante y os voy a poner un ejemplo. Ahora hay aplicaciones, no tienes que ser ningún hacker, sino hay aplicaciones que tú, pagando un servicio, un servicio SaaS, un software por servicio, pagas una pequeña cantidad
y quiere saber toda esa información que hay de este teléfono en Internet. ¿Vale? Tú pones ese número de teléfono, la aplicación lanza una búsqueda y te dice ese teléfono toda esa información que tiene. Ahora os voy a poner algún ejemplo para que veáis que efectivamente lo que os estoy contando tiene su lógica. Imaginaros que vosotros con vuestro teléfono personal, bueno, pues hacéis un uso íntimo y personal de ese teléfono. Imaginaros que alguien con su teléfono pues puede llamar a cualquier página de contacto, de servicios, o bueno, o le contactan a través de una red social a alguien y llama y contacta. A partir de ahí, imaginar qué qué conversación podría tener la otra persona que desconocemos quién es en grabada si ha grabado esa conversación. Si esa persona que ha grabado esa conversación y nosotros creemos con una falsa seguridad que hemos ocultado la llamada porque hemos puesto almohadilla 031 almohadilla, de esa manera sale el teléfono privado y pensamos que el teléfono es privado, pero error. Hay aplicaciones que pueden darle la vuelta a ese teléfono y ver qué teléfono hay detrás. Y nosotros con ese teléfono y con esa grabación en la cual hemos podido hacer mucho, poco, bastante ridículo, esa persona llegara a saber qué persona hay detrás de ese teléfono, imaginar qué es lo que podría llegar a hacer, podría llegar a extorsionar a esa persona diciéndole esta es la conversación que tengo, podría darle publicidad, eres no sé quién, te llamas tal, te relacionas, por lo cual un consejo personal es que por una cantidad muy pequeña de dinero, 3 euros al mes, por ejemplo, puedes tener una línea de teléfono profesional para poner en esa web pública para que de esa manera todos los clientes o esos primeros clientes desconocidos que no tengas tengan ese teléfono de empresa. Otro tema muy interesante en vuestros negocios es cuando alguien llega, normalmente ofrecéis servicio de wifi, perfecto, pero esa wifi tenéis que configurarla de forma profesional. Tenéis que tener una wifi donde la organización trabaja con ella y una wifi de invitados para que las personas que vengan a ese alojamiento puedan conectarse con menos privilegios de los que os conectáis vosotros. ¿Vale? Otro punto de vista bastante interesante es, yo no pondría el nombre de la wifi con el nombre de mi casa rural o de mi negocio. ¿Por qué? Porque es una vía de entrada para que si alguien quiere atacar mi wifi, realmente sepa que conexione las mías respecto a todas las wifis que le da su ordenador o que le da su tarjeta de red. Con lo cual, efectivamente, bueno, hay que valorar si tenéis una wifi de invitados, perfecto, poner ese nombre para que el cliente llegue fácilmente a ella, pero tener también mucho cuidado que si la wifi trabajéis luego otros datos de empresa, datos bancarios, datos de protección de datos, proteger un plus esa información. Muy interesante también es correo electrónico, es qué correo electrónico tenéis vuestro en vuestra plataforma web. ¿Por qué? Porque ese correo electrónico normalmente será el principal vector de ataque a vuestras organizaciones. ¿Por qué? Porque es público, porque lo sabe cualquiera, porque la mejor manera de que un ciberdelincuente acceda al contenido, a tu ordenador, a cifrarte la información, a inyectarte un virus es a través del correo electrónico. Con lo cual, ese correo que es público, y si tenéis un negocio de forma mediana, en la cual es el recepcionista el que se encarga de abrir ese correo, tenéis que pautar qué se abre en ese tipo de correos. Ese correo info arroba, nombre de la organización, ese correo no se deberían abrir ficheros adjuntos. ¿Por qué? Porque ahí normalmente van a llegar correos de personas que desconocemos, en las cuales efectivamente nos podrán solicitar una habitación, nos podrán solicitar una prestación de un servicio, cualquier cosa, perfecto. Pero si nosotros no regulamos ese tipo de correos, podemos detectar que esa persona que nos manda falsamente solicitando, recriminando un servicio y que nos dice en el fichero PDF que te adjunto va la solicitud del servicio y tú abres ese fichero creyendo que es un fichero PDF, que resulta que ese fichero PDF al final puede ser cualquier otro tipo de software maldito. Vamos a ver luego cómo podemos detectarlo de forma previa. Tendremos ese problema, con lo cual vamos a regular lo que decíamos en esa casilla del panel Canva de políticas de uso de dispositivos corporativos, en las cuales a nuestros trabajadores vamos a prohibirles que puedan abrir ese tipo de ficheros adjuntos en ese tipo de correos sin comprobar previamente que ese fichero
puede estar libre y no es ningún tipo de software dañino. De esa manera estaremos concienciados como organización de que los ficheros adjuntos, sobre todo en este tipo de correos, es un tema bastante peliagudo y por donde realmente el ciberdelincuente llega a nosotros. Aquí a la derecha os pongo un par de capturas. Una es qué fácil es, por ejemplo, en ataques de suplantación del CEO, que es ese ataque en organizaciones medianas o grandes, que podemos ver más adelante, pero lo voy a explicar ya. Ese ataque, por ejemplo, que decimos no puede ser. Hace poco también creo que fue una empresa vuestra de Galicia en el tema de vacunas COVID, que hubo varios millones de euros que le estafaron. El año pasado, en septiembre, en el MT de Valencia, Metro de Valencia, sufrió un ataque de suplantación del CEO y pagó en torno a los 4 millones de euros a ciberdelincuentes porque se suplantaron al jefe de la organización y al final el ciberdelincuente engañó a uno de los trabajadores de la organización suplantando que era el jefe de la organización e hizo un pago de una cantidad muy elevada porque MT Valencia no hará pagos de 20.000 euros sino de varios millones de euros. Para que veáis esa importancia. ¿Qué es lo que pasa? Pues pasa que, por ejemplo, LinkedIn a nivel profesional es una red de información muy potente. Pero, claro, si sabemos, por ejemplo, que las organizaciones qué correos dan a sus trabajadores, normalmente podría ser iniciales del nombre, punto, apellido, arroba nombre de la organización. Si a través de LinkedIn, lanzando un script, comprobamos que esa es la nomenclatura de una empresa en dar los nombres de correos, si vemos en LinkedIn una organización grande, sabemos qué trabajadores hay dentro de esa organización, porque lo pone la propia página de LinkedIn, quién trabaja para ello, y sabemos el nombre del CEO de la organización y sabemos la nomenclatura que se utiliza para enviar ese tipo de correos, imaginaros que, voilà, ya sabremos cuál es el correo electrónico del jefe de la organización y a partir de ahí se puede derivar ese ataque de ingeniería social en la que suplantando el correo electrónico del falso jefe, obliga al trabajador a firmar un acuerdo de confidencialidad para que no dé esa información pública a la empresa y trabajándolo poco a poco le va diciendo y le va engañando a este trabajador diciéndole estamos en un proceso de fusión con una empresa extranjera y le manda un link de una noticia internacional que el trabajador lo ve y va ganando la confianza de esa persona, al final el último mensaje es haz un pago a esta empresa por esta cantidad y el trabajador efectivamente accede. Ese tipo de ataques que se llaman ataques de suplantación del CEO se están dando y cada vez son más usuales. Lo veremos más adelante con más detenimiento. La página de abajo a la derecha, no sé si la conocéis, es una página bastante interesante, es Have I Been Power, en el cual nos dice si nuestro correo electrónico, poniéndolo ahí, ha sido comprometido en alguno de los ataques que ha habido a nivel global. No es la primera vez, vimos que hace años Yahoo, vimos hace poquito también WeTransfer, vimos la aplicación Canva, que es esa aplicación que nos hace crear pues presentaciones muy chulas a coste prácticamente cero, ¿vale? Han sufrido a lo largo de la historia brechas de privacidad. Y entonces, esa brecha de privacidad se han podido comprometer datos efectivamente de los usuarios. ¿Cuál es aquí el riesgo? El riesgo es que si yo estoy dado de alta en Canva, ¿vale? Ha sufrido una brecha de privacidad. En Canva me pone un mensajito, se ruega cambie la contraseña porque hemos sufrido una brecha de privacidad, yo la cambio, pero si yo no he tomado la precaución de que mi correo electrónico en Canva con esa contraseña es la misma contraseña realmente que la de mi correo electrónico, y esa información se ha comprometido, no hay que ser ningún lumbreras para si alguien con esa base de datos que es pública, porque cuando se sufre una brecha de privacidad, automáticamente los ciberdelincuentes aumentan una base de datos con toda esa información pública para que ellos puedan seguir trabajando, engañando y estafando. Si alguien se toma la molestia en ver el correo electrónico con esa contraseña que se comprometió en una plataforma y entra al correo electrónico nuestro y prueba y voilà, es la misma contraseña, no hay un doble factor de autenticación instalado
En esa aplicación, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos al ciberdelincuente que ha entrado en nuestro correo. Y a partir de aquí, Houston, tenemos un problema. Porque si yo olvido la contraseña de Canva, le digo mi correo electrónico, me manda un correo y la recupero. Pero si yo tengo a alguien dentro de mi correo electrónico con posibilidad de cambiar correos electrónicos de recuperación, teléfono o cualquier otra, tengo un problema. Entonces es muy, muy interesante, es decir, es muy difícil tener millones de contraseñas en la cabeza. Perfecto. Hay aplicaciones que nos automatizan este tipo de trabajo. Tienes KeePass y otras similares, en las cuales, conociendo únicamente la clave maestra, el resto te las gestiona la herramienta. Pero obligatorio, las contraseñas de los correos electrónicos, que no serán tantas, tienen que ser únicas y exclusivas, porque en el resto de aplicaciones tenemos posibilidad de recuperar. Pero en el correo podemos tener un problema bastante grande. Con lo cual, apuntar en esa casilla, si no lo tenéis, en ese papel que tenéis ahí, correos, contraseñas de correos electrónicos son contraseñas únicas. ¿Vale? Luego, ¿queréis repetir contraseñas? Bueno, no es lo ideal, pero de correos electrónicos no, porque si repetimos, y como decíamos, esa empresa sufre una brecha de privacidad, de repente se pone de forma pública el correo electrónico con la contraseña de esa aplicación, y si es la misma, pues tenemos un problema bastante grande. Avanzamos otro poquito y vemos, nos metemos en el ámbito de protección de datos, un tema bastante interesante que a vosotros os afecta mucho porque todos tenéis una página web y recuperáis información de los clientes. Con lo cual, como profesionales, tenéis la obligación de cumplir la normativa, tanto el reglamento como la Ley 3/2018 de protección de datos. ¿Vale? Y afecta a todo ciudadano que esté en territorio de la Unión Europea, tanto para cumplir como usuario como profesional responsable de los tratamientos, porque la figura de responsable, que la vamos a ver ahí, es la figura que tenéis vosotros en el momento que recabáis información personal de clientes, que como este modelo de negocio tienes muy, muy claramente los clientes que van a alojarse en vuestros alojamientos a partir de ahí, esos datos personales, tenéis la obligación de cumplir la normativa de protección de datos, tanto del negocio como de la página web en la que tengáis. ¿A qué no afecta? Pues no afecta a personas jurídicas, marcas, nombres comerciales. Por ejemplo, tampoco afecta claramente cuando una persona es un empresario personal. Al final, este nombre que tienes tú como persona jurídica, aunque sean tus datos personales, no afecta. El tema de datos personales no afecta a lo que son en el ámbito doméstico, que vamos a ver lo que es el ámbito doméstico y qué no llega a ser ámbito doméstico. Si, por ejemplo, nosotros creamos un grupo de WhatsApp, pues entre los amigos, pues ya está. Aquí afecta al ámbito doméstico. Aquí, ámbito doméstico, os acordáis, hace unos meses hubo un poquito un escándalo de una enfermera que publicó unas conversaciones de WhatsApp en redes sociales. Precaución. Sí, creemos que estamos en un ámbito doméstico porque al final es un usuario el que hace esa difusión de esa información. Cuidado, la Agencia de Protección de Datos dice que una vez que esa información sale de tu control y la expones en redes sociales, ese control ya no depende de ti, sino de terceros, y ese momento empieza a estar fuera de la expectativa de ámbito doméstico, con lo cual una persona particular podría ser sancionada por la Agencia de Protección de Datos por efectivamente publicar información de terceras personas es un consentimiento porque entiende que queda fuera del ámbito doméstico. Tema bastante interesante. Tampoco afecta aquí a datos anonimizados o personas fallecidas. Un dato anonimizado es aquel dato en el cual se borra parte de esa información y así de ninguna manera se llega a identificar qué persona está detrás de ese dato personal. Con lo cual, en este caso, tampoco afecta este tipo de datos. Bueno, ¿quién está obligado en el tema de protección de datos a cumplir? Bueno, claramente el responsable de tratamiento. Entender que vosotros, no sé si lo sabéis o no, sois responsables del tratamiento. En el momento que tenéis una página web y tenéis un formulario de contacto o una suscripción a un newsletter únicamente con un correo electrónico, la agencia entiende que ese correo electrónico ya es un dato personal porque podría llegar a identificar
a esa persona que está detrás de ese nombre de correo electrónico, con lo cual tienes que tratar toda esa información cumpliendo tanto el reglamento como la ley de protección de datos, porque vosotros, responsables, definís qué se hacen con esos datos personales. Otra figura muy interesante, encargado de tratamiento. ¿Quién es el encargado de tratamiento? Claramente, vuestros gestores contables, empezando por ahí. Vosotros dais datos personales a vuestros gestores, tanto de los empleados para que les extiendan las nóminas, como de aquellos clientes que facturáis para que os lleven todo el tema mercantil y todo el tema de impuestos. A partir de ahí, exige una relación contractual entre vosotros y ese encargado de tratamiento que podrían ser estos gestores. No sé si existe este documento firmado de protección de datos que es independiente a la relación comercial. Claramente tendréis un contrato de una prestación de servicio a tanto por mes y estos son los servicios. Perfecto. Pero existe y es obligatorio que exista ese contrato de entre responsable y encargado del tratamiento para que vosotros como responsables de ese fichero indiquéis a ese gestor qué es lo que puede o no puede hacer con esos datos. Ese gestor no podrá contactar con vuestros trabajadores para ofrecerles seguros, porque únicamente la finalidad del tratamiento del gestor es que haga las nóminas. Todo eso tiene que estar relacionado en ese contrato de cumplimiento normativo. Y la ley nos dice que se ha de fijar garantía suficiente para que tanto responsable como encargado cumplan con esa normativa. ¿Cómo podemos tratar datos personales? Bueno, pues, os voy a lanzar una pregunta a ver para que hagáis un poquito de memoria. No sé si os acordáis, mayo 2018, un poquito lejos, pero hubo mucho revuelo, entró el reglamento de protección de datos, ¿eh? Después de 2 meses de que se aprobara en el año 2016. Hacer un poquito de memoria. ¿Recordáis qué pasó en mayo de 2018? Bueno, para quien no lo haya recordado, mayo 2018 empezamos a recibir correos electrónicos a mansalva eh, de empresas que trataban nuestros datos personales y que yo, en mi experiencia personal, os digo, ni siquiera sabía que lo hacían. Entonces, ¿qué es lo que cambió con la entrada del reglamento? Cambió el consentimiento. Hasta ahora, con la ley 15 de 1999 de protección de datos hasta ese momento, la norma decía que el consentimiento en tema de tratamiento de datos se podía dar de forma tácita. Y tácita, la norma entendía es que si yo te mando un mailing y tú puedes borrarte o desuscribirte y no lo haces, tácitamente lo estás aceptando. ¿Eh? Pero el reglamento vino a cargarse y a cambiar este consentimiento y dijo, no, tu empresa tienes obligación de acreditar que ese usuario te dio el consentimiento para poder hacer ese tratamiento. Si no te ha dado ese consentimiento, no puedes hacer ese tratamiento. ¿Y qué es lo que pasó? Que miles de empresas no tenían consentimiento y que hicieron mandarnos un correo electrónico y decir, para seguir tratando sus datos personales necesitamos que nos autorice esto. ¿Qué es lo que hicimos los usuarios? Pues nos limitamos a no responder cientos de correos electrónicos y de esa manera esas empresas ya no pudieron seguir tratando nuestros datos personales. Con lo cual, la gran base del consentimiento, del tratamiento de datos, es el consentimiento, pero hay excepciones y vamos a verlas. Un tema muy interesante, porque a lo mejor vosotros dices, yo tengo miles de clientes o miles de correos electrónicos de mis clientes que han venido a mi negocio. ¿Puedo mandarles campañas de mailing? Bueno, vamos a responder a eso más adelante, porque aunque no tengas el consentimiento, a lo mejor hay una pequeña posibilidad de que, que podáis hacerlo y de esa manera tener ese contacto con ese cliente que puede ser potencial o que puede ser un prescriptor hacia un comentario a otro amigo. Me ha llegado esta oferta de estos alojamientos que estuve hace unos meses y son estupendos y a lo mejor efectivamente esa es la mejor publicidad que pueden dar a nuestro negocio. Bueno, vamos a ver qué excepciones se puede dar para evitar el consentimiento en protección de datos. Bueno, cuando vosotros
un cliente va y le tenéis que emitir esa factura, todos los datos de ese contrato, de esa factura, no son obligatorios pedir el consentimiento, puesto que hay una obligación legal de facilitar esa información para expedir esos documentos. A la vez también, por ejemplo, vosotros, esa información que transmitís a esas bases de datos a nivel de fuerzas y cuerpos de seguridad, pues eso es una acción obligatoria cuando alguien se aloja y efectivamente ahí no hace falta ese consentimiento. Tampoco hace falta el consentimiento cuando hay una obligación legal, como hemos dicho anteriormente, para que se faciliten otros datos. Y un tema muy interesante que se puede llegar a trabajar para poder exprimir al máximo esos datos personales en campañas de marketing digital. El interés legítimo. El interés legítimo es aquel tratamiento de datos que nosotros como responsables hacemos de esa información sin conocimiento ni consentimiento de los interesados. Es un tema, ¿veis? Muy interesante. Tenemos un volumen de datos muy alto y nosotros, por interés legítimo, hacemos ese tratamiento. Pero la norma nos dice que, perfecto, lo puedes hacer. Tienes que cumplir estos 3 principios. Que ese tratamiento sea lícito, que sea concreto para un fin y que tenga un interés real y actual en este momento. Si nosotros cumplimos esos requisitos, podremos hacer tratamientos sin consentimiento de nuestros interesados basados en interés legítimo. Un tema muy interesante, pero que hay que saber dónde nos metemos porque podría derivar en, si no cumplimos estos requisitos, de posibles sanciones de la agencia. Y bueno, para ver que todo esto funciona y es verdad, que os pongo una resolución de la agencia del año pasado, bueno, pues efectivamente una página web como podría ser otra cualquiera, ¿vale? Bueno, esta es, perdón, esta es la del WhatsApp. Aquí es un tema bastante interesante. Una comunidad tiene un problema, uno de los vecinos, y mandan a un fontanero. ¿Vale? Entonces, ese fontanero acude a arreglar la casa y efectivamente pues, le ha facilitado pues, el domicilio, la persona y un teléfono de contacto para avisar cuando va. El fontanero va a casa, ¿vale? Hace su servicio y cuando acaba, él pensaría que la mujer le ha puesto ojitos, o eso debería haber pensado, y le pone un mensaje a esta persona a la cual fue a visitar por un tema profesional, ¿vale? Y él hizo esa captación de forma personal, diciéndole que sí es verdad que le había puesto ojitos. La cliente indignada ante esa, pues eso, esa falta de profesionalidad, puso este hecho en conocimiento de la agencia y la agencia sancionó, entendiendo que un profesional, como podría ser vosotros, cuando tenéis información de vuestros clientes, no podéis tratarla de forma diferente al consentimiento que se dio. Ese fontanero tenía legitimidad para esos teléfonos y esa dirección para prestar un servicio, pero no para contactar de forma personal, con lo cual la agencia en este campo ¿eh? Sancionó a esta persona profesional por tratar los datos sin la finalidad en que el interesado se los había dado. Para que veáis qué tema más interesante. Bueno, un tema que os va a interesar bastante a vosotros en el tema de página web y cumplimiento normativo. Ese aviso legal, bueno, pues al final todo lo tenéis ahí en vuestras páginas web. Pues bueno, lo que sí hay que hacer es dentro del la variedad de avisos legales, de políticas de cookies, de condiciones generales de contratación, en caso de que contraten los servicios a través de vuestra página web. Un tema bastante interesante es que esos avisos legales tienen que ser acorde a vuestra información empresarial. No vale de nada coger un aviso legal de una web en la cual efectivamente ellos se adapten a la suya y creer que porque ese aviso legal le vale a otra página web, me puede valer a mí para mi negocio. No, incorrecto. Cada empresa tratará los datos de una manera diferente y con base a ese tratamiento tenéis que personalizarlo. Tema de privacidad, un tema bastante interesante es, por ejemplo, el tema formularios. Si vosotros en vuestra página web recogéis datos del usuario,
Os lanzo esta pregunta. ¿Tenéis instalado certificados SSL, ese candadito que aparece en la página web? ¿Tenéis todos ese candadito en la página web? Porque aquella empresa que no tenga ese candadito en la página web y esté recogiendo datos a través de un formulario, podría ser motivo, que no sería la primera que la agencia sancionara, porque de esa manera los datos que salen del cliente de vuestra página web y instalan en el servidor no van cifrados. Y si no van cifrados esos datos, un tercero podría coger esa información si hace un ataque de mal in the middle y de esa manera comprometer esos datos personales. Con lo cual, la agencia obliga a que si tienes un formulario de una página web, recoge datos del usuario, obligatoriamente instalar un certificado SSL. Quien no lo tenga instalado o quien no sepa que lo tiene, bueno, pues ya tenéis ahí otra tarea pendiente para poder comprobar tras este webinario. Tema de cookies, lo vamos a profundizar, tema bastante candente porque desde el 31 de octubre la agencia obliga a que se cumpla la última guía que hay en tema de cookies y la vamos a tratar en profundidad más adelante. Bueno, todo el tema de copyright y que Creative Commons, pues efectivamente es proteger todo el contenido de vuestra página web y obligar a que quien haga referencia a cualquier contenido de vuestra página web os pueda referenciar como que sois vosotros los creadores, con esa posibilidad de Creative Commons es para divulgar información en el entorno digital. Bueno, tema también bastante interesante, transferencias internacionales de datos. Algo que muy olvidado para los no profesionales de este sector y en el cual hasta septiembre bueno, hasta el año pasado vimos que el escudo de privacidad, que no deja de ser otra cosa que era un acuerdo Unión Europea con empresas muy potentes estadounidenses en las cuales trataban los datos con la misma seguridad que si fuesen territorio de la Unión Europea. De esa manera, los datos que tratábamos con empresas suscritas a este escudo de privacidad no se consideraba que hubiera una transferencia internacional de datos y, en consecuencia, no necesitábamos el consentimiento expreso de nuestros usuarios o de nuestros clientes para esa transferencia internacional de datos. ¿Qué es la transferencia internacional de datos? Bueno, imaginaros que trabajáis con MailChimp, que es un gestor de newsletter, algo muy usual y muy típico. MailChimp tiene sus servidores en Estados Unidos. Al final, tus datos de MailChimp van a Estados Unidos. Pues eso es una transferencia internacional de datos. MailChimp estaba suscrito al escudo, con lo cual tú no tenías que informar o comunicar o pedir requerimiento a ese usuario que se suscribía a tu newsletter, aunque los datos fueran a Estados Unidos, porque estaba suscrito a este escudo de privacidad y de esa manera se entendía que no hacía falta hacerlo. ¿Qué es lo que pasa? Que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ¿vale?, declaró inválido el escudo, os digo, septiembre del año pasado, y a partir de ahí tenemos un problema. Tenemos que informar a nuestros usuarios que sus datos van a ser transferidos internacionalmente. ¿Por qué? Porque efectivamente ya no existe ese escudo de privacidad y con reglamento en la mano nos dice que cuando hay transferencias internacionales de datos hay que informar a ese usuario de que esos datos se van a transferir. Aquí, por ejemplo, en políticas de privacidad, aquí podríamos añadirlo y decirle, si usted se suscribe al newsletter, que sepa que este correo electrónico que nos facilita se va a transferir a los servidores de MailChimp, que es con quien trabajamos. De esa manera, el cliente podría saber qué tratamientos se están haciendo de los datos que yo os facilito a vosotros como responsables. Pero claro, ¿qué es lo que pasa con los millones de usuarios que yo tengo que no me dieron el consentimiento en ese momento? Y ahora, con la ley en la mano, no tengo el consentimiento y sus datos se están transfiriendo internacionalmente porque fueron antes de septiembre del año pasado. Pues aquí se está viendo cómo hacer ingeniería de normativa para ver de qué manera podemos dotar de seguridad jurídica y seguridad legal estas transferencias internacionales de datos y no tener que pedir miles de consentimientos a esos clientes que nos dieron de forma previa esa información. Otra pregunta, y tomar nota también de esto, si trabajamos, por ejemplo, en servidores Google,
y nuestro Drive almacenamos datos personales, algo muy usual, ¿vale? Podemos hacer una cosa. ¿Dónde Google guarda nuestros datos? ¿En qué servidores? ¿Estados Unidos, Unión Europea o el resto del mundo? Porque es una empresa globalizada. Bueno, tenemos la posibilidad de decirle a Google que nuestros datos de empresa nos lo guarde en servidores de Unión Europea. De esa manera nos garantizamos de que no tenemos transferencia internacional de datos de esos ficheros. Google y otras muchas empresas nos permiten seleccionar servidores en territorio de Unión Europea para evitar este tema de transferencia internacional de datos personales. Tema cookies, muy interesante para empresas de vuestro sector. ¿Por qué? Porque al final la digitalización vuestra, como último eslabón, se va al marketing digital. Ya tengo un entorno digital, voy a maximizar clientes y voy a ver cómo soy capaz de atraer a ese tipo de clientes o a aquellos que ya llegan, ver qué información puedo obtener de ellos. Esto nos lo permiten las cookies, ¿vale? Guía de cookies, guía muy, muy interesante. Os digo, de obligado cumplimiento desde el día 31 de octubre. Así que si no le habéis dado una vuelta a las políticas de cookies desde antes de octubre, tenéis que darle a apuntar en pendientes en esa casilla del Canva de protección de datos, políticas de cookies. ¿Por qué? Porque si no cumplimos, la agencia nos puede sancionar. Y vamos a ver cómo se cumple. Bueno, cookies sabemos todos lo que es aquella huella del visitante que se nos instala en nuestro equipo local, en nuestro ordenador, para de esa manera el responsable de ese tratamiento obtenga información de las visitas. Hay cierto tipo de cookies que necesitan consentimiento y otros no. Bueno, cookies técnicas, cuando tenemos análisis y medición, con uso comportamental, todas esas información necesitan consentimiento. Únicamente las que no necesitan son cookies técnicas. Que técnicas son, por ejemplo, velocidad de carga, idioma, colores. Ese tipo de cookies no necesita consentimiento. Pero esas cookies tan básicas como unas cookies analíticas, que vamos a ver más adelante, por ejemplo, con las que tenemos de Google Analytics, que las podemos ver con la consola de Google Search, para ver las visitas que tenemos, si vienen de la web, si vienen del entorno mobile, si vienen de España, si vienen de fuera, si vienen de redes sociales, todo eso nos lo dan ese tipo de política, ese tipo de cookies, obligatorio, consentimiento. ¿Cómo conseguimos las cookies? Bueno, pues normalmente se consiguen a través de ese banner que sale en esa pantalla en el cual nos está diciendo esta página trata estas políticas, aceptas, rechazas o configuras. Bueno, no vamos a entrar a qué botones hay que hacer, pero los vamos a ver más adelante cómo la agencia nos da unas indicaciones que nosotros podemos personalizar en nuestra propia página web y a partir de ahí cumplir. Obligatorio es ese primer banner, ¿vale? Donde se permiten aceptar, configurar o rechazar, nos va a dar acceso que si yo quiero configurarlas nos lleve a una segunda capa. Si nos lleva a esa segunda capa, ahí tenemos que obtener información de esas cookies que nosotros recogemos y en las cuales el usuario tiene que consentir en aquellas que no sean obligatorias para el funcionamiento de la página web. Aquí, tema interesante también son aquellas cookies de terceros. No es la primera vez que vamos, por ejemplo, a cualquier e-commerce, buscamos un producto y de repente estamos luego leyendo las noticias en un periódico y nos sale un banner incrustado en ese periódico sobre ese artículo que visitamos días o momentos antes. Todo eso son políticas y cookies de terceros, las cuales, si lo estamos haciendo, perfecto, la normativa nos permite hacerlo, pero al usuario tenemos que informarle en esas políticas de cookies qué terceros trabajamos cookies con ellos y qué hacemos con esa información que se nos da. Otro tema también interesante es muro de cookies. Un muro de cookies es ese banner que sale en la pantalla y bloquea al usuario que no pueda seguir navegando si no acepta las cookies. ¿Vale? Aquí la norma nos dice que no se le puede al usuario, obligar a que
aceptar esas cookies para poder acceder a la página, ¿vale? Y recoger datos, ¿eh? Entonces, si cualquier página crea ese muro de cookies, tiene que ofrecer la posibilidad en ese muro de que haya alguna página con servicios alternativos que pueda el usuario llegar a ese cliente, sobre todo orientado al tema de ejercicio de derechos. Imaginar que yo quiero poner una reclamación contra esa página. Si no puedo llegar a ella, a sus condiciones legales, porque solo tengo que darle al botón aceptar y ya me va a recoger datos, ¿eh? No tengo posibilidad de poder poner una reclamación. Entonces, existe la obligación legal de tener un medio alternativo para ofrecer ese servicio, ¿vale? Tema de muro de cookies, tema muy interesante y vamos a ver algún tipo de sanción. Si alguien quiere el tema de la descarga de la guía, la tenéis ahí, el fichero es un hiperenlace y llegaréis a ella. La agencia nos dice que esto, por ejemplo, son ejemplos. Vamos a poner dos ejemplos que son muy interesantes y desde dos puntos de vista para que lo entendáis, ¿vale? Imaginar que yo entro a la página web del ejemplo 1. Yo como usuario, a mí me gusta. Es, ¿aceptas cookies o rechazas? ¿Mm? A mí me gusta así porque me da transparencia. ¿Eh? ¿Qué es lo que pasa? Todos pensamos que el 90 o 95% de la gente que va a hacer rechazar las cookies. Bueno, si yo no saco información de las cookies, perfecto, es transparencia. Al usuario le va a agradar ese banner. Pero si yo quiero sacar la máxima información con este ejemplo 1, lo tengo complicado. Pero si me voy al ejemplo 2, que también estoy cumpliendo, porque la agencia me dice que así también cumplo, es tengo un botón gordo para poder aceptar, ¿vale? Y tengo otras opciones para tener más información o para configurarlas. Aquí, ¿qué pensáis? ¿Que el usuario las va a configurar o va a aceptar? Tenemos muchas más posibilidades de que al final el usuario, por economía de tiempo, acepte las cookies y de esa manera nosotros como profesionales tengamos más información. Ambas tienen el mismo cumplimiento legal y normativo, únicamente es posibilidad de elegir entre unas y otras. Por ejemplo, aquí una de las páginas para que veáis cómo se configuran las políticas de cookies de forma normal, ¿eh? Vemos que aquí efectivamente se dice al hacer clic en aceptar todas las cookies, usted acepta que las cookies se guarden en su dispositivo para mejorar la navegación del sitio. Algo típico y normal, ¿vale? Y colaborar con nuestros estudios de marketing. Tienes el enlace a políticas de cookies, obligatorio, esa es esa segunda capa que el usuario puede llegar y luego tienes el botón de aceptar todas las cookies o configurarla, ¿vale? Veíamos que era el ejemplo 2 de esa guía. De esa manera, normalmente será más fácil que el usuario acepte esas cookies, nosotros tengamos información del usuario, porque realmente es lo que queremos conseguir. Bueno, aquí también tomar nota, este es uno de los, si tenéis normalmente, la gran mayoría de páginas web trabajan con plantillas de WordPress, porque bueno, al final vosotros podréis ser los administradores de vuestra propia página web únicamente una vez que esté diseñada y únicamente sin tener ningún conocimiento técnico podréis administrar vuestra página web. Y este es uno de los plugins que en WordPress funciona, que podéis hacer esa política de cookies de cumplimiento normativo con base a lo que hemos dicho anteriormente. Con lo cual, una vez que bicheéis y repaséis cómo estáis de cumplimiento normativo en vuestra página web, si veis que necesitáis un plugin para poder adaptaros a la nueva normativa, aquí tenéis una recomendación de un plugin que está muy, muy de moda, es CookieBot Compliance. Bueno, y otra sanción de la agencia, como hablábamos con el tema, por ejemplo, de no tener esas políticas de privacidad, esas políticas web, la agencia año pasado sanciona a una empresa porque uno de los usuarios o uno de los visitantes observa que esa página no es transparente, no se dice qué se hace con los datos personales que se recogen, pone en conocimiento de la agencia este hecho, la agencia abrirá un expediente de comprobación y si observa que efectivamente la queja del ciudadano es que esa empresa está incumpliendo, bueno, pues podrá sancionar en ese tipo de casos. Decíamos también, un tema muy interesante, si no tienes candadito en la página web y recoges datos, también podría ser otro motivo de
de sanción de la agencia. Y aquí una sanción que se dio hace poquito de los muros de cookies, ¿vale? Año pasado, 30.000 euros de sanción, aunque no es todavía firme, a Iberia por tener un muro de cookies en el cual obligaba al usuario que entraba en esa web para que pudiera seguir navegando, que aceptaras esas políticas de cookies y a partir de ahí Iberia pudiera acceder a toda esa trazabilidad de sus datos personales. De esa manera, como vemos, este muro de cookies al final, si no das esa solución o ese cumplimiento alternativo, puede llegar a expedientes sancionadores. Tema bastante interesante. Nos metemos ya en comunicaciones, tema de mail. ¿Vale? Correo electrónico. ¿Vale? Podemos, aquí os voy a lanzar una pregunta, ¿podemos lanzar campañas de mailing a nuestros clientes? ¿Qué pensáis? Viene un cliente, rellena los datos y tenemos un dato que es correo electrónico y lo dejamos como opcional, no tiene por qué darlo, lo dejamos como opcional, ¿vale? Eh, o los que tenemos de forma previa. Podemos mandarle campañas de mailing a esos clientes, ¿vale? Que no tenemos el consentimiento. Bueno, pues decíamos que el tratamiento normalmente va en base del consentimiento, pero tenemos excepciones. Y las excepciones son que si nosotros le vamos a ofrecer un servicio similar al que ya contrató de forma previa, que es nuestro negocio, tenemos legitimidad para mandarles servicios. Y es, si yo quiero mandar una oferta este fin de semana para clientes que ya los tengo y no tengo ese consentimiento, bueno, puedo mandarle esa información si ya ha sido cliente mío anteriormente. No podría mandarle otro tipo de servicio, pero sí información de ese servicio que es similar al que fue cliente en su día, siempre dándole la posibilidad de darse de baja en el pie del servicio. Algo que, por ejemplo, aplicaciones como MailChimp lo hacen de forma automática. Mandas una campaña de mailing y esa campaña de mailing en el pie de página el usuario de forma automática puede desinscribirse. Tema muy interesante y os lo traigo para conocimiento. Cuidado con enviar correos sin poner a los destinatarios en copia oculta. Sanción de la agencia de 6.000 euros a un despacho de abogados que envió un correo y no tuvo la precaución de enviarlo en copia oculta. De esa manera se comprometieron los datos personales de toda esa organización. Y otro tema interesante, podemos crear un grupo de WhatsApp. Imaginaos, viene un grupo a vuestro hotel y dice, bueno, voy a crear un grupo de WhatsApp para agilizar el tema de comidas, de reuniones, de todo. Bueno, es algo ágil y es interesante y os podría ahorrar trabajo a vosotros y a vuestros clientes. Perfecto. Yo lo apoyo. Pero para hacer este tipo de grupos se exige ese consentimiento de forma previa, porque al final se van a comprometer ese número de teléfono personal de todo el grupo y habrá gente a lo mejor que no le interese comprometer su teléfono personal con el resto del grupo o del viaje. ¿Vale? Y si lo hacéis previamente tenéis que obtener ese consentimiento de forma previa y sobre todo un tema bastante interesante. Como profesionales tenéis que tener capacidad de prueba. No vale de nada el decir, sí, me dio unos teléfonos y ninguno se negó. No, eso es un consentimiento tácito. No es válido con el nuevo reglamento. Tenéis que tener capacidad de prueba. O sea, un mensaje o una actuación de que esa persona dijo sí. Con lo cual, como profesionales, tener esa posibilidad de tener capacidad de prueba. Y aquí os traigo otra sanción de la agencia en este tema, igual que se creó una agencia inmobiliaria, un grupo de WhatsApp para enviar servicios a ese, cuando realmente al final ese usuario no había solicitado este tipo de servicio. Bueno, tema de capacidad de prueba que hablaba previamente, o nos metemos ya en tema de LegalTech. Muy rápidamente, LegalTech son empresas que nos dan seguridad en el entorno digital. Y bueno, os voy a hacer varios bloques muy rápidamente. Por ejemplo, notificados. ¿Qué es notificados? Pues notificados es una empresa que nos permite mandar un burofax con seguridad jurídica y validez legal
como comunicación oficial desde el sillón de nuestra casa por menos de 10 euros. A través de notificados tenemos esa posibilidad. Signaturid, por ejemplo. Signaturid, por ejemplo, es una empresa que lo que nos hace es poder firmar contratos digitales con validez legal entre varios profesionales distribuidos con toda la península. Un tema bastante interesante ahora con el tema del teletrabajo. Signaturid lo que hace es que subimos un documento PDF, ese contrato a la nube, y se envía bien un mensaje de WhatsApp o un correo electrónico a todas esas personas que tienen que firmar ese contrato. Y lo que hace es que nos garantiza esa trazabilidad. Cuando se envía el mensaje, cuando se abre, que la persona que lo firma, qué hora es, qué dirección IP, con eso genera un informe y nos da esa seguridad. Si nosotros, este tipo de empresas, utilizan firma electrónica avanzada y sellos cualificador de tiempo, la seguridad jurídica de este mensaje es exactamente igual que si una persona hiciera una rúbrica en ese tipo de documento. Muy interesante. Otro tema son, por ejemplo, empresas como Evidence, que son empresas que lo que nos hacen es garantizar la seguridad jurídica de lo que está sucediendo en Internet. Imaginar que alguien en mi red social me calumnia, ¿vale? Pues ese mensaje, por ejemplo, en Instagram puede estar, pero el usuario me lo puede borrar en un minuto después. ¿Y cómo soy yo capaz de probar? Si hago una captura de pantalla, bueno, es un indicio. Pero si lo que quiero efectivamente es tener un medio de prueba válido para aportar a un proceso, pues voy a este tipo de empresas, Evidence, y está también Color Juris y otras más, que lo que nos hacen es que nos dan seguridad de lo que está en Internet en ese momento que esa empresa accede a esa información. Y otra empresa, por ejemplo, muy interesante, Visualeo. Visualeo es una empresa que a través de su aplicación lo que te hace es que te permite coger fotografías y te dice en qué hora se han cogido y en qué punto o geolocalización. ¿Utilidad para vosotros? Bueno, imaginar que una habitación se va y se queda destrozada y vosotros vais a reclamar, vais a hacer unas fotografías. Esas fotografías que vosotros hacéis, los datos son totalmente manipulables porque esos metadatos, ahí existe posibilidad de poder manipular. Pero si obtenéis esas evidencias con este tipo de aplicaciones, os van a decir que estas fotografías se obtuvieron con la aplicación a través de la cámara en esta hora y en esta localización. De esa manera tenéis un plus de calidad y de medio de prueba para poder acreditar que esas fotos fueron tomadas en ese momento cuando dejamos esa habitación. Creo que también Visualeo sigue siendo gratuita hasta unas cuantas fotografías, con lo cual muy, muy recomendable. Bueno, otro tema, hablamos, última casilla debajo del panel Canva, luego ya lo otro vamos a ir bastante más ágil. Vamos a ver en el tema de borrado seguro, muy interesante. Dispositivos USB. Si compartís dispositivos USB en organizaciones, precaución, ¿vale? No podéis utilizar dispositivos que hayáis dado a trabajadores que hayan podido meter información personal o no y compartirlos con otros trabajadores, porque si yo doy un dispositivo, imaginar que ese trabajador mete información personal porque no le he dicho que no podía hacerlo, y si no le he dicho que no podía hacerlo o no tengo un contrato firmado de políticas de uso del dispositivo en el cual le digo que no me dé información personal, yo como empresario tengo que tener la garantía, la seguridad de que si ese dispositivo USB se lo ve a otro trabajador, voy a garantizar de que si este nuevo trabajador utiliza la herramienta Recuba, que es de botón gordo, y hace instalar siguiente y siguiente, es capaz de conseguir esa información y recuperar toda la información que yo borré en ese momento previo, porque la información, si no se formatea el dispositivo USB con un formato completo, lo que nos está haciendo únicamente es que nos dice que el dispositivo tiene toda la capacidad para almacenar esa información, pero con herramientas como Recuba u otras similares se puede llegar a recuperar esa información, con lo cual, precaución. Un dispositivo USB que se entrega a un nuevo trabajador, formateo completo para evitar que se pueda recuperar ese tipo de información. Bueno, vamos al tema seguridad en equipos informáticos. Primero ¿existe ordenador compartido? ¿Existe ordenador de recepción? ¿Vale? Ese ordenador que tenéis en recepción, ese equipo informático que utilizan
cualquier trabajador que está en su jornada laboral. ¿Existen políticas de cómo ese trabajador tiene que utilizar ese equipo? ¿Vale? Si no es así, os invito a que lo hagáis. ¿Para qué? Sobre todo para el tema de seguridad. Imaginar que una tarde tranquila, ese trabajador en ese equipo vuestro de empresa con información personal o información de empresa sensible porque tenéis un servidor, porque hay información ahí de factura, de presupuesto, accede a su correo personal, un Gmail o cualquier otro correo. Y un amigo le manda un correo, abre ese Gmail y resulta que ese adjunto, en vez de ser ese fichero, es un virus, es un ransomware y cifra la información. Bueno, pues ya está. O sea, ¿de qué vale es que yo en mi equipo el correo de empresa lo tengo muy seguro y resulta que al final esa brecha de privacidad, un trabajador puede utilizar ese equipo, abrir su correo personal y de esa manera poner en compromiso toda esa información? Con lo cual es sobre todo lo que es correo electrónico, tanto personales como corporativos, es la principal brecha de seguridad. Con lo cual, mucho cuidado con los correos. Y ese trabajador, si quiere efectivamente ver la página del marca o ver la página del mundo, pues bueno, es cuestión vuestra, pero realmente lo que es uso de correo electrónico o abrir cualquier fichero en este tipo de equipos, lo único que podemos conseguir es que nuestra información como empresa se comprometa porque esa persona en su correo personal tuvo un fallo de seguridad. Tema muy recomendable y cuidado con no hacerlo. Gestión de usuarios. Apuntarlo porque seguramente casi nadie lo tengáis. Normalmente, a la gran mayoría trabajáis en vuestros equipos como administradores. ¿Qué es lo que significa? Es que si yo cojo un virus informático y tengo permiso de administración, al final el virus tiene capacidad para poder ejecutar, cifrar contenido y cifrar información. Muy peligroso. Entonces, no es necesario que los equipos informáticos trabajen siempre como administrador. Si no tenéis vosotros los conocimientos, a vuestro mantenimiento informático, es decir, crea un usuario con los mínimos permisos que solo pueda utilizar programas que están instalados en nuestro equipo, lo que son programas de Office, PDFs y similares. De esa manera evitaremos que si cogemos un virus pueda llegar a ejecutarse porque no tiene permisos de ejecución este fichero. Otro tema muy interesante son copias de seguridad. Se ha detectado que efectivamente al final las copias de seguridad que se están haciendo muchas veces se están haciendo en servidores locales. ¿Qué es lo que pasa? Que imaginar, Dios quiera que no lo pase, pero si cualquier tipo, imaginaros de un incendio, si se te quema el equipo y el servidor está en la habitación de al lado, pues no, ni tienes equipo ni copia de seguridad. Por lo cual, a fecha de hoy, llevar información a la nube es bastante ágil y fácil de llevar, con lo cual recomiendo en que se sincronicen esas copias de seguridad tanto en entornos locales, en entornos de redes locales, como en servidores en la nube. ¿Por qué? Porque de esa manera siempre tendremos esa copia para replicar. Tema también sensible y que por lo menos hay que conocer. Sincronización con la nube. Si tú sincronizas ficheros de tu equipo con la nube, puedes correr el riesgo de que si tú coges un virus informático, ¿vale? El virus tenga capacidad de escalabilidad y es que pueda llegar a cifrar los ficheros que tienes sincronizados con la nube. Con lo cual, mucho cuidado con sincronizar. Es muy ágil y está muy bien, pero que conozcamos este riesgo de que hay potencial que si se cifran los ficheros locales, se cifren los ficheros en la nube y si esa es nuestra copia de seguridad y se cifra el local y la nube, podemos tener un problema bastante interesante. Entorno cloud, seguridad. Lo que decíamos, todos trabajáis en entorno normalmente de la nube. ¿Por qué? Porque es muy práctico, es muy ágil, te permite trabajar desde cualquier lugar y efectivamente es ahí a donde vamos. Yo personalmente creo que Google protege mis ficheros mejor que los podía proteger yo en un entorno local. ¿Por qué? Porque su inversión en seguridad es bastante más potente que la mía. Se replicarán servidores espejos donde la información no solo está alojada en uno, sino está en varios, con lo cual es bastante interesante. ¿Qué podéis hacer vosotros para darle un plus de seguridad? Primero, accesibilidad a la información. Es igual que existen carpetas locales en las que un trabajador no tiene por qué acceder a esa información porque, primero, no le va a aportar valor y segundo, porque
si al final tiene ese usuario un fallo de seguridad, va a comprometer la información que tenía y a la información que le hemos dado de acceso. Con lo cual cada usuario tiene que acceder a una información que sea, primero, legítima para el trabajo y que sea la mínima para poder trabajar. No hay que darle toda la información, que todo el mundo acceda a la nube, a toda la información, y ya no, tu carpeta es la de Pepito. ¿No? Si tu carpeta es la de Pepito en la nube, no tiene que tener acceso a la de Menganito, claramente. ¿Vale? Ventajas, pues bueno, se trabaja con un solo documento y de forma remota. Muy interesante. ¿Cómo le doy un plus de seguridad a esa información? Bueno, pues con herramientas como las que tenéis aquí abajo. Bueno, primero, obligatorio. Es doble factor de autenticación. Es cada vez que un equipo de forma nueva se conecte a mi nube, le exija un plus, que es que le envíen un token con, por ejemplo, Microsoft Authenticator, con una clave, que tenga que desbloquear mi móvil con la huella. Bueno, que haya un doble factor para que nadie con usuario y contraseña sea capaz de acceder a esa información. Y luego aquí tenéis también herramientas, como hemos dicho, Latch. Latch es una herramienta también de Elevenpath, la empresa que hablábamos al principio de la aplicación. Es un pestillo de seguridad. ¿Qué es esto? Bueno, es una aplicación que se instala en tu móvil y es un pestillo. Como pestillo es, imaginaros, ¿cuántas veces entras a tu banca electrónica? Pues una vez al día como mucho, o dos, poco más, ¿no? ¿Vale? Pues Latch te da la posibilidad de que aquí un usuario sepa usuario y contraseña, no podía acceder a tu banca electrónica a no ser que previamente hayas desbloqueado el pestillo de acceso, con lo cual te da una segunda capa de seguridad. Y este Latch se puede configurar para acceso a WordPress y para otras muchas aplicaciones, con lo cual tenemos otro plus de seguridad, que es ese pestillo para que de forma previa podamos desbloquear. También hemos visto ahora esas llaves que son de seguridad, que incluso algunas ya también van con huella, que es que únicamente puedes acceder a tu entorno de la nube introduciendo en tu dispositivo USB esa llave de seguridad. Otro tema bastante interesante. Y copia de seguridad y carpetas locales con sincronización es lo que hemos dicho de forma anterior. Bueno, cifrado de información. Lanzo la pregunta, ¿alguien ha cifrado información alguna vez? ¿En qué utilidad le podríais ver al cifrado de información? ¿Vale? Al fin y al cabo, tampoco trabajéis información altamente sensible, pero bueno, incluso la normativa te dice que en protección de datos debes de eh, garantizar la privacidad de esa información. Imaginaros que tenéis un dispositivo USB o un disco donde hacéis una copia de la información de la semana del cliente, facturas, y lo lleváis en un dispositivo USB. Si ese dispositivo USB o ese disco duro que copiéis las facturas en formato PDF o en cualquier formato legible, lo veis, y de repente pierdes ese dispositivo o se extravía, ¿eh? La agencia te dice que tienes obligación legal de dar cuenta por una brecha de privacidad, porque esos datos tuyos, de tus clientes, son accesibles por cualquier persona que se haya podido encontrar ese dispositivo. Tienes que comunicar a la agencia esa brecha de privacidad. Con lo cual te expones a la posibilidad de que si la agencia dice porque usted no cifró y considera que has incumplido en el reglamento de protección de datos, porque la información que almacenas es un gran volumen o datos sensibles, podría llegar incluso a sancionar. Pero existe una excepción y es, si yo cifro información, tengo la posibilidad de que en caso de que se extravíe ese dispositivo no dar cuenta a la agencia. Únicamente existe en ese libro de registro de actividades que como organización en protección de datos debería de tener, pero no tengo que dar cuenta a la agencia. ¿Por qué? Porque esos datos están cifrados, no son accesibles por un tercero, a no ser que supiera la contraseña, y esa contraseña no deben de por qué saberla. Con lo cual, tenemos esa ventaja. Cifrar información es algo muy fácil. Tenemos, por ejemplo, herramientas, hay varias, por ejemplo, Veracrypt o BitLocker, paquetaje con Windows. Veracrypt nos permite cifrar tres cosas.
un fichero, un volumen de datos o un dispositivo entero. Si yo tengo un dispositivo USB de 32 gigas y cifro el dispositivo entero, no es ágil trabajar con él, porque cada vez que ya metido una factura, tengo que montar la unidad y tarda un ratito en montarla. ¿Por qué? Porque son 32 gigas, pero como Veracrit me permite cifrar volumen de información, bueno, pues dentro de ese dispositivo USB voy a crear un volumen de 500 megas, un espacio pequeñito, para que de esa manera cuando un trabajador o cualquiera vaya a meter datos personales a este dispositivo, lo meta en ese contenedor cifrado, ¿vale? Meter esa información te va a llevar entre 30 o 35 segundos porque al final 500 megas es muy rápido, te va a pedir la contraseña, pides la contraseña y te abre una unidad de disco nueva con la cual puedes trabajar. Hay millones de vídeos en YouTube para poder aprender a cifrar información. Es algo muy, muy fácil y la única desventaja que se le puede ver es que es irreversible. Si tú olvidas la contraseña, tienes un problema porque no puedes acceder a ese contenido. Y no mandes el dispositivo a ningún otro sitio porque sin esa contraseña no vas a acceder a ese contenido. Con lo cual, precaución en aquellas decisiones que toméis que son irreversibles. Si decidís cifrar información, perfecto, pero cuidado con esa contraseña, puesto que si se pierde, tenéis la opción de que no es reversible. Bueno, correo electrónico, un tema bastante interesante y lo que decía, principal foco de cualquier tipo de ataque. Correo electrónico hay que tener varias cosas en cuenta, pero sobre todo dos, ¿vale? Ficheros adjuntos, precaución total e hiperenlaces. Hay muchísimos correos tipo phishing, están hartos de llegaros, te suplantan entidad bancaria, te suplantan correos, te suplantan la devolución de la renta de la hacienda, pum, 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 millones de cosas. Entonces, claro, tú ves un correo con una cabecera que te dimana de entidad bancaria, info@entidad bancaria, y te da confianza. Y es un correo con logos oficiales y con un texto bien traducido, ¿vale? Y te dice, pinche en este enlace para acceder a su banca porque se han comprometido la clave y tú pinchas y accedes. Y te lleva a una página que entre la dirección que hay puede poner efectivamente el nombre de la entidad bancaria. Pero no tiene por qué ser la entidad bancaria porque aunque en tu correo te ponga ese nombre de la entidad bancaria, si tú pulsas el ratón sobre ese enlace y lo dejas unos segundos, vas a ver antes de pulsar realmente dónde te lleva y verás que no es a la entidad bancaria. Entonces, cuidado, porque si tú aquí pones ya esas contraseñas, posteriormente sí podría llevarte otra vez a la entidad bancaria para que repitas esa contraseña diciendo que se ha detectado un error de clave, algo muy usual cuando tú entras. Y de esa manera ni siquiera detectarías que te han hecho ese correo de phishing y con esos datos posteriormente podría llegarte a engañar. Tema de voice, bueno, algo un poquito más complejo. Esto es algo bastante recomendable para que, pues, dices, tengo una oferta en una página web de un producto a un 30% más barato. ¿Me van a engañar o no me van a engañar? Algo muy típico, pues ha podido pasar en la campaña navideña. Bueno, iros a esta página, ¿vale? Y coges la dirección URL de esa página web que vende por debajo de coste y comprueba la fecha de creación. Si ese dominio se ha comprado con un mes o 2 meses de antelación, es el primer indicio para sospechar de que esa página posiblemente esté creada a posta para cometer este tipo de engaño. Y una vez que tiene un volumen de esos engaños, borran esa página, desaparecen, borran pruebas, borran lo que se conoce como huella digital y se dificulta muchísimo la investigación. Ficheros adjuntos, muy interesante, es donde viene el porcentaje de virus más alto. No significa que haya un fichero con posible extensión PDF que sea realmente un fichero PDF el que es detrás, porque si pongo un nombre muy largo, realmente va a salir el nombre y puntos suspensivos y no voy a saber si la extensión del fichero realmente es PDF o es un .s, un .com, un eh, eh, .org, otro tipo de ficheros que son autoejecutables y podrían ser virus. Si tenemos ese desconocimiento antes de abrir ese virus, ese fichero podríamos pasarlo por nuestro antivirus o algo muy fácil es voy a la página de Virus Total y arrastro
ese fichero adjunto a esa página y me va a dar un primer informe de si existe posibilidad o no existe posibilidad de ese posible robo o ese posible fichero irregular. Porque cuando hablas con la gente y dice, es que he cogido, me han cifrado la información de mi equipo y le dices, ¿qué es lo que ha pasado? Vaya un fichero adjunto, da un doble clic y me ha dicho luego abrir. Y digo, pero te ha dicho abrir o ejecutar. Porque si tú eres un PDF y es automático, no te pide abrir, automáticamente abre. Y tú dices, pues ya no sé, ya me estás liando. Posiblemente haya dicho ejecutar el fichero, pero como vamos en piloto automático, le vas a dar a ejecutar y de repente el ordenador empieza a cifrarse carpetas y en ese momento lo más interesante es apagar cuanto antes ese equipo para que se filtre lo menos posible. Bueno, aquí ya hemos hablado previamente del tema de suplantación del CEO y el tema de ransomware, con lo cual lo damos por dado. Y quiero dejar unos minutitos antes de acabar para cualquier tipo de preguntas y vamos a ver en este panel cumplimentado con la mínima información para que veáis ejemplos de cómo podéis trabajarlo vosotros en vuestros asuntos. Hemos trabajado la primera columna, el acceso a equipos también, los riesgos a los que nos podemos enfrentar y bueno, vamos a ver un poquito el tema. Contratos de confidencialidad. Pues son contratos que si no los tenéis como organización a vuestros trabajadores o freelance que acceden a vuestros datos, bajo mi punto de vista, son obligatorios. Esa, por ejemplo, trabajadora que va a limpiar en las casas, existe la obligación de que esa persona, si tiene acceso a cualquier información personal, clientes o cualquier cosa, tenga la obligación legal de no transmitir esa información. Y es mejor hacerlo con un contrato de confidencialidad para que no pueda divulgar ninguna información que pueda conocer en el entorno profesional. Eso es obligatorio que lo incorporéis en vuestras metodologías de trabajo, ¿vale? Firma digital, tema que no nos da tiempo a hablar, pero tema muy interesante. La firma digital os va a garantizar en que si yo mando una factura para cobro, por ejemplo, nosotros a través del despacho, Tecnogados, obligamos al cliente que antes de que me haga un medio de pago al número de factura que consta en el pie de la factura, compruebe que el documento está firmado digitalmente, porque si él comprueba que ese documento está firmado digitalmente, nadie ha podido suplantar mi firma digital, con lo cual la factura, el número que hay, es exactamente el mío. ¿Vale? Y si alguien suplanta mi modelo de factura, algo muy fácil y muy usual, una vez que tienes uno, si el cliente no comprueba que esa firma digital está incrustada y resulta que ese medio de pago está suplantado, ya no es responsabilidad mía, sino del cliente que no comprobó la firma digital y si hizo el medio de pago a esa cuenta, podré exigirle o tendré más posibilidad de exigirle que me vuelva a pagar ese dinero porque alguien le ha engañado cambiando ese número de cuenta. Pero yo no soy responsable porque le he obligado a que compruebe esta firma digital. Tema bastante interesante. Hablábamos políticas de uso de dispositivos. Tenéis ordenador de recepción, ordenador de empresa, móviles de empresa que dais a los trabajadores. Tenéis que regular qué uso se le dan, pero no para desconfiar y para controlar el dispositivo. No, no van por ahí los tiros, sino únicamente para proteger la información corporativa que tenéis. Es, si tú en ese ordenador de empresa de recepción le dices a los trabajadores, oye, no puedes abrir correo personal, pero se lo explica, porque si tú abres un correo personal, resulta que coges un virus, al final el que se infecta es el ordenador de aquí. Tú no puedes pinchar el dispositivo USB que te traes de casa, porque si tú pinchas el dispositivo USB que te traes de casa para ver lo que quiera, y ese dispositivo USB está infectado, vas a infectar mi equipo, prohibido. ¿Vale? Eso es obligatorio que lo incorporéis a vuestro trabajo. Documento de seguridad, lo que decía en metodología es cuando ahora tenéis, si tenéis un parón o tenéis parte de tiempo, bueno, vamos a ver todo nuestro entorno digital, quién es el responsable de informática, quién son los responsables de redes sociales, vamos a ver todo el entorno digital, quién son los encargados de hacer qué cosa en caso de que pasara cualquier cosa y crear ese documento
¿vale? Esa metodología para que en caso de sufrir cualquier brecha de privacidad, seguridad, tengáis la opción de tirar de un manual y no tengáis que improvisar, ¿vale? Si tenéis una empresa que os lleva el tema de protección de datos, pues perfecto. En caso de que haya una brecha de privacidad, o sea, de información, ha sufrido cualquier cosa, en ese momento ya sabéis de quién tenéis que tirar, cómo comunicarlo a la agencia y qué es lo que hay que comunicar. Tenéis 72 horas para hacerlo, pero siempre la agencia exige el mínimo plazo de tiempo posible. Si vosotros ya habéis anticipado parte de ese trabajo, efectivamente vais a ser capaces de minimizar ese tipo de plazos. Lo que decía de reacción. Si yo sé a qué me enfrento, tengo posibilidad de poder prever qué tengo que hacer para recuperarlo. Copia de seguridad, dónde están, quién tiene acceso, cómo se recupera una copia de seguridad, ¿vale? Toda esa información la tengo que tener y la puedo crear en un documento, ¿eh? Y por último, formación, cultura. No vale de nada, claramente, es que vosotros os hayáis empapado de esta información y no transmitáis a todos los trabajadores de vuestra organización, porque al final no vale de nada, porque una organización es tan segura como el eslabón más débil de su cadena. Entonces no vale de nada que nuestro eslabón sea un eslabón fuerte y duro si cualquier parte de esa cadena, cualquier trabajador puede quebrar esta seguridad. Y claramente el eslabón más débil en tema de ciberseguridad es el usuario, es el ser humano, el que abre ese correo al que engañan con ese phishing o con esa suplantación y a partir de ahí entra el tema de forma previa es cultura y formación para evitar ser víctima de cualquier tipo de ataque. Y ajustándome a la hora y media de presentación, dejando unos minutos para el final, ¿eh? Os dejo aquí mis datos de contacto y nada, encantado de responder a cualquier tipo de pregunta que hayáis podido gestionar a través del chat o que me la hace Marcos o que se lo hacéis a él. Así que ha sido un placer. Espero haberos aportado algo de valor, sobre todo en tema de cumplimiento normativo, protección de datos, acorde a la seguridad de información encajado en vuestro sector turístico. Un placer. Juan Carlos, creo que tenemos una pregunta creo que es Judith Carreira acerca de si la persona se puede negar a darte los datos para la policía. Es una pregunta que tiene hecha en el chat sobre las 11:34. Vale, pues aquí lo que te decíamos, en protección de datos existe una opción de que no hay un consentimiento cuando hay una obligación legal. Entonces, tendrás que tener a mano la normativa en la cual cualquier viajero tiene obligación legal para facilitar esa información y en caso de que no quiera facilitarlo, pues efectivamente existe la posibilidad de no alojarlo en la casa, puesto que esa información es obligatoria acorde a esa normativa. Yo tendría a mano la normativa en la cual se basa esta legitimidad de obtener esta información y explicarle al usuario que esos datos no los solicita el alojamiento, sino que es una ley la que obliga a que esos datos se faciliten. Después también Iria García pregunta ahora que le gustaría saber cómo le dice a Google que guarde sus ficheros en el Drive en servidores europeos. Vale. Bueno, eso es, primero, Google te lo va a permitir si es una cuenta profesional. O sea, si es una cuenta de 15 gigas a nivel gratuito, hasta fecha de hoy no está implementado. No sé si ahora estará o no, pero hasta hace unas semanas no estaba implementado. Y no tiene más historia. Pones ahí en el buscador, en el mismo Google, pones ahí configurar servidores Google en torno a Unión Europea. Entonces te sale una dirección y accedes a esa dirección. Si tienes ya logueadas las claves de acceso a Google, automáticamente te abre el panel y te va a salir ahí una ubicación que te va a decir dónde quieres que se alojen tus datos de tu cuenta Gmail, la que sea. Y ahí hay una cuenta claramente muy destacada que pone datos Unión Europea, ya que en Unión Europea somos muy sensibles con los datos personales y entonces desde ahí te deja.
Porque la gran diferencia entre, por ejemplo, Estados Unidos y Unión Europea es que en la Unión Europea datos personales son datos protegidos constitucionalmente, son derechos fundamentales. En cambio, si vamos a Estados Unidos, por cultura, allí los datos personales se protegen en leyes de categorías inferiores. Hay leyes de consumidor y usuario que protegen los datos personales, pero no son datos de, de categoría constitucional, con lo cual efectivamente allí son más laxos en todo el tema de privacidad. Venga, ¿alguna otra preguntilla? Vamos. Simplemente comentarle a Cristina y a Judith que en los próximos días pasaremos todo el material de la presentación de Juan Carlos a través del acceso a la plataforma de formación que haremos en los próximos días, entre mañana y pasado. También comenta ah, Isabel, parece ser que te hizo una pregunta por privado. Debes tener una pregunta en el chat tú por privado. Ah, vale, pues voy a verla, a ver. ¿Quién me dice? ¿Isabel me has dicho? Sí, Isabel Poutón, vamos a ver, te cuento porque la tengo yo también. Ah, pues En cuéntame. mi caso somos una agencia de viajes, entiendo entonces que podemos enviar una campaña de mailing, aunque no tengamos la firma de protección de datos, si enviamos alguna oferta de viaje similar a la que haya realizado. Vale, Podemos hacer lo mismo si queremos enviarle alguna oferta por WhatsApp, si trabajamos con Soho como programa de gestión de contactos conectado con email marketing, tenemos datos personales de forma segura y protegida. vale. Esa es la típica pregunta y es, eh, te voy a dar dos respuestas. La primera es, vamos a solucionar este tema de ahora al futuro. Y es, si nosotros tenemos un formulario o vienen usuarios, bueno, vamos una de las preguntas que le hagamos al cliente que llega es, ¿desea usted recibir información con ofertas personales y que nos deje el correo y cuando firma y firma un consentimiento? Y ahí ya estaríamos legitimados. Pero ¿qué hacemos con los previos? Bueno, la normativa aquí, la Ley de Sociedad y Servicios de la Información, que es la que lo regula, nos deja un resquicio y nos dice que nosotros podemos mandar información comercial de productos similares a los que han sido clientes nuestros. Con lo cual, cualquier cliente de nuestro alojamiento tenemos posibilidad de mandarles cualquier tipo de información comercial, pero con una condición, con que en cada comunicación demos la posibilidad de que pueda darse de baja de ese tipo de comunicaciones. No sé si te ha quedado clara. Si lo haces por WhatsApp, Sí, perfecto. Lo mandas por WhatsApp, pero siempre como coletilla del pie de cualquier comunicado es decirle que cualquier usuario que no quiera recibir este tipo de suscripciones tiene opción de salir del grupo o de solicitar que se saque obligatorio mando oferta y en el pie de oferta siempre esa comunicación, esa coletilla, para que el usuario que ha recibido esa comunicación pueda darse de baja. Y claramente eso se mandaría en canales de difusión, donde no comprometes, como un grupo de WhatsApp, que es la diferencia, no comprometes los números de teléfonos de todos los miembros del grupo. O sea, no puedes, lo hemos visto antes, si tú mandas un correo o un WhatsApp en el que revelas la información del resto de destinatarios, la agencia podría sancionar puesto que has comprometido esos datos personales. por último comentaba lo de que si trabajan con Soho como programa de gestión de contactos conectado con email marketing y tienen los datos personales de forma segura y protegida.
Vale, habría que estudiar Soho donde tiene los servidores de forma segura, sí, hay cualquier tipo de programas de marketing, los tiene. En Soho habría que ver efectivamente dónde alojan servidores, que entiendo que son herramientas que parte de sus datos están alojadas en servidores de la Unión Europea. De esa manera, si trabajas en campañas de email marketing con Soho y tienen servidores en el entorno de la Unión Europea, no existe ningún tipo de transferencia internacional de datos, con lo cual el tratamiento de campañas de email marketing con esa herramienta es totalmente válida. Nada, ha sido un placer y nos vemos el próximo martes aportando valor y cualquier tipo de dudas o preguntas, encantado de responderlas. Un placer y muchos saludos a la gente de Galicia Y y mucho deseando ánimo, poder ir a visitaros pronto. y mucho ánimo a todos. ¿Vale? Venga, buenos días. Venga, Chao. luego.